Amigos de Book of Mormon Central en español, es un auténtico gusto el día de hoy poder estar con ustedes, dispuestos a desarrollar un nuevo tema, Ceci, muy controversial para muchos y muy normal para otros tantos dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ceci Gastelum y Melody Monroy, ya les ando cambiando los nombres. Oigan, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tierra de promisión. Una tierra de promisión que el Señor siempre la utilizó como un incentivo espiritual y emocional, Ceci y Melody, para muchos profetas a lo largo de las Escrituras, pero en especial para uno en el comienzo del libro de Mormón. El profeta Lehi. Ok. Y toda su familia. Él era un hombre fiel a Dios, muy observador de los mandamientos. Él estaba predicando ya en Jerusalén cuando se le pidió que saliera con su familia rumbo a esta tierra prometida. Rumbo a la tierra prometida y Melody duraron 8 años en el desierto una vez que salieron de Jerusalén, ni hablar de que tuvieron que regresar por las planchas y también por Ismael y su familia, la poste ellos emparentaron, pero fueron 8 años, Melody, en donde el pueblo se multiplicó en número y también vivieron muchas cosas buenas y malas. Sí, tuvieron un proceso largo en el que ellos pudieron llegar a esta tierra de promisión que Dios les había dado por revelación. En los primeros capítulos de Nefi podemos encontrar que a Dios les estaba dando instrucción, a Lehi específicamente, que salieran de Jerusalén porque Jerusalén iba a ser destruida, pero los estaba motivando y bueno, les habló maravillas, les dio muchas promesas acerca de esta tierra de promisión. ¿Tienes ahí la escritura de primer Nefi? Así ¿Qué es. dice más o menos ahí? En el Señor? capítulo 4, versículo 14 dice: en tanto que tus descendientes guarden mis mandamientos, prosperarán en la tierra de promisión. Muy bien, Ceci, ¿no crean que el Señor tuvo el capricho de quererlos sacar de Jerusalén? Nada más porque sí, el Señor les tenía preparado algo muy bueno. No, y era para protegerlos. Acuérdense que luego, poco tiempo después que Lehi y su familia salieron de ahí, la ciudad fue destruida y algunos fueron llevados cautivos a Babilonia. Así es. Posteriormente saldría Mulek, hijo Sí. de rey Sedequías, después, pero primero sale Lehi y su familia. Los saludamos con mucho gusto, amigos, desde la ciudad del Paso, Texas, aquí en la frontera con México. Les invitamos para que compartan este video y lo hagan viral en sus redes sociales. Vale la pena nutrir internet con temas productivos que verdaderamente nutran la mente espiritual de los lectores, de ustedes, de las personas que nos están consumiendo en este momento. Continuando con el tema, amigos, estamos hablando acerca de la tierra de promisión. Finalmente construye un barco, Nefi, a través de una revelación del Señor. El Señor le muestra a dónde ir por esos minerales. Fue un proceso difícil. Se embarcan este puñado de personas que ya eran bastantes, duran mucho tiempo, meses y meses en el barco. Ceci, finalmente llegan a las costas del Nuevo Mundo. América. Ajá. No sabemos exactamente dónde haya sido este lugar, pero ¿y en qué influye el no saber, Ceci, en mi vida espiritual? En nada, absolutamente nada. O sea, el hecho de que no sepamos el nombre de la ciudad donde desembarcó Lehi, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no impacta mi vida espiritual. Al final no me voy a ser salvo por saber en qué país o en qué ciudad vivió Nefi Lehi, ¿no? No hay un cambio en nuestra vida. Sin embargo, sí ha habido un poco de controversia, diferentes opiniones acerca de este tema, porque bueno, es normal, yo creo que nos interesemos a veces en ciertos aspectos del libro de Mormón, como por ejemplo ¿dónde fue la tierra de promisión? Algunos líderes de la iglesia mencionaron un poco acerca de este tema en diferentes países, lo que ocasionó, pues bueno, Confusión. que hubiera un poquito de diferencia de opiniones y bueno, dice aquí, históricamente los líderes de los santos de los últimos días han entendido que la tierra de promisión dada a Lehi y a sus descendientes abarca el espacio de América del Norte y del Sur. Por ejemplo, el elder Orson Pratt escribió en 1840 que el Señor dio a la semilla de Lehi todo el continente como una tierra de promisión. Podemos tomar en cuenta, Melody, esa escritura de Orson Pratt, Ceci, amigos, de dos vertientes, Sí. de manera geográfica y de manera espiritual. De manera espiritual tiene toda la razón Orson Pratt al hablar de que Sion puede ser establecido en cualquier estaca, barrio, capilla, ciudad, pueblo del continente americano y aún después del continente americano. En un tiempo, Ceci, se le pidió a la gente reunirse en diferentes estados de los Estados Unidos, en Missouri, en Illinois, en Vermont, en Nueva York, en Utah, en muchos estados,
para hacer crecer a la membresía. Así era en los inicios de la iglesia y lo dice el libro de Santos, Sí. en el del capítulo 11, el 12 y el 13, mediante las revelaciones del profeta José Smith, la gente miembro de la iglesia, los primeros conversos, querían parecerse al pueblo de Enoc en la Biblia. Sí, así Entonces, es. Querían ellos- ser llevados. Claro, pues, sí. por lo menos eran puros, la riqueza estaba repartida de manera General, uniforme, sí. ajá. No había pobres entre ellos, dice, ¿no? Los pioneros de la iglesia, los primeros santos, querían imitar ese buen ejemplo. Claro, y lo ¿no? hicieron. Y lo hicieron, Lo de- hicieron. de la manera mejor posible, Sí. muchos de ellos inclusive arriesgando su propia vida. Pero también Orson Pratt podía tomarse esas palabras de la manera geográfica. Hace muchos años, hermanos, la gente en los primeros inicios de la iglesia se creía que Lehi pobló todo el continente americano, Ceci, y sus hijos poblaron todo el continente americano, Está desde la enorme. Patagonia Ajá. hasta Qué Groenlandia en el difícil, norte. Qué difícil. Esa idea, Ceci, ha desaparecido con el paso del tiempo. No estamos martirizando a los primeros santos, pues ellos eran inexpertos, eran gentes que muchos de ellos venían de otras denominaciones religiosas, no conocían todo lo que conocemos hoy, no tenían la herramienta tecnológica que hoy contamos con ella, y ellos trataron de darle explicación a muchas cosas que para ellos eran inquietantes, Ceci. Claro. Y no estuvieron mal, inclusive fueron aceptadas en el comienzo de la iglesia. Por poner un ejemplo, en el principio se creía que la tierra prometida eran los Estados Unidos, Sí. Ceci y Melody. Y ustedes pueden testificar que esto es una tierra cómoda para poder vivir. Sin embargo, no nos limitamos a fronteras. De acuerdo a las declaraciones modernas de los profetas, por ahí Melody tiene algún comentario del presidente Nelson, en donde nos habla que donde quiera que estemos, Ceci, podemos recibir las bendiciones espirituales. Edificar Sion. Así es. Melody, ¿tienes ahí la Claro declaración? que ¿no? sí, dice, las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar sus hogares. Es verdad que en los primeros días de la iglesia, la conversión también significaba que debían emigrar. Pero ahora el recogimiento tiene lugar en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sion en cada reino donde están sus santos. Así es. Es decir, Entonces la Sion para los mexicanos es México, todo el México, país. y para Brasil es Brasil, y para la Ándale. gente que nos ve en España, pues es en España. No se preocupen, no quieran venirse para acá. Bueno, pueden hacerlo, pero el Señor va a ver las buenas obras, así vivamos en Bolivia, o vivamos en Guatemala, o Donde vivamos en África, o vivamos en Rusia. El Señor va a ver y nos va a tomar en cuenta nuestras buenas y nuestras malas acciones, Ceci. Sí, me encanta cómo habla de la tierra de promisión en el libro de Mormón, en primer Nefi, en segunda de Nefi y también en Éter. La llaman como una tierra que el Señor ha preparado. La llaman también como una tierra escogida sobre todas las demás. Sí. La llaman una tierra de libertad. Eso me encanta. Es por eso, Ceci, y es muy importante, gracias por compartirlo, es por eso que mucha gente, inclusive en Latinoamérica, tenemos el concepto de que esta escritura refiere al país de los Estados Unidos, Ceci. Y en Book of Mormon Central hemos tratado de clarificar muchos de estos temas. Algunos de ellos son tradiciones y algunos de otros temas son posturas oficiales de la iglesia. La iglesia hoy en día, Ceci y Melody, amigos, no tiene un lugar específico para el desembarque de ley, ¿sí? Esta escritura que nos lee Ceci, mucha gente la ha ubicado en los Estados Unidos, pero no hay una postura oficial de la misma, ¿sí? Inclusive en primer Nefi habla acerca de Colón y la gente que viene, y eso es un tema mucho más aceptado en la comunidad erudita del Libro de Mormón, pero este refiere a un lugar diferente que al de los Estados Unidos, y ya tocaremos el tema después. Melody, para tratar de abrochar el tema, esta tierra prometida, no conocemos en dónde pueda estar exactamente, pero parece ser que la tierra prometida puede ser en donde yo la viva, en donde yo la forje y en donde yo la nutra. Y el Señor, yo creo que la misma instrucción que le dio a Ley y a su familia, nos las da a nosotros y a cualquier persona que lea el Libro de Mormón, que pueden tener esta tierra de provisión siempre y cuando guarden los mandamientos, y el Señor te hará prosperar ahí donde tú estás, donde tú te estás esforzando, estás trabajando y estás haciendo lo correcto. Esto nos dice que totalmente no
no es tan importante el lugar. El lugar específico. Qué padre si lo pudiéramos conocer. A mí me encantaría saber No tiene dónde, nada ¿no? de malo, ¿no? Sí. Sin embargo, que eso no sea un impedimento. parteaguas de que Sí. si soy fiel o no, si creo o no. Eso es algo, pues ya geográfico. Geográfico. Hay muchas teorías, Ceci, en dónde pudo desembarcar Ley y su familia. Existen teorías desde el tiempo del Elder Talmage y Sí. aún desde los inicios de la iglesia. Hay gente en todo el mundo que cree que esto se dio rumbo a Nueva York. Ajá. La historia del Libro de Mormón, la gente que cree que la historia del Libro de Mormón fue en los lagos de los Estados Unidos. Hay gente que cree que en el modelo mesoamericano, en el Sí. modelo centroamericano que abarca el sur de México, Guatemala y sus países vecinos. Y hay quien todavía cree en el modelo sudamericano, de una llegada de Ley a Chile, a Perú, a Colombia o a alguno de estos países. Eso poco significado tiene espiritualmente, Ceci, porque al fin y al cabo la tierra prometida es un estado espiritual de una persona. Por supuesto, en la medida que nosotros nos mantengamos firmes y obedientes a los mandamientos, esa es nuestra tierra prometida, esa es nuestra Sion. Así es, y puede ser nuestro hogar, Ceci, ¿no? Sí, Puede ser nuestro trabajo. se puede estar desbaratando afuera de tu casa, pero si tú vives los mandamientos, puedes tener esa confianza de que Dios te va a proteger. Dios nos va a alumbrar, por así decirlo. A lo mejor mucha gente nos está viendo porque pensaba o piensa que le vamos a tirar un nombre por ahí, de dónde pudo haber llegado Ley. Sí. Nos encantaría. Sinceramente yo les digo, yo soy un aficionado a la geografía y si tiene que ver con el Libro de Mormón, me encanta aún más. Sí. Pero la iglesia recientemente, y lo colocamos en redes sociales, ha hecho una declaración. Quizá esto lo podemos utilizar para abrochar ya el tema. Ha hecho una declaración en cuanto a la geografía del Libro de Mormón. Habla acerca de la idea que se tenía en el principio de ubicar Cumorah de las batallas finales en Nueva York, Sí. un cerro que se le denominó gracias al Cerro del Libro de Mormón en conmemoración. Pero también dice de las palabras de José Smith al enterarse de los primeros descubrimientos mayas, de ubicar las tierras de los nefitas y los lamanitas en lo que hoy es Centroamérica. La iglesia sigue neutral en cuanto a dónde pudo haber sido el relato del Libro de Mormón, hablando geográficamente. Y el día de hoy, pues Ceci, Melody y ustedes nos han ayudado a desarrollar este tema. ¿Dónde estaba la tierra prometida del que tanto se habla en el Libro de Mormón? Y pues quedamos en que el tema está abierto Sí, claro. hasta que el Señor diga lo contrario, Mel. Así es. A lo mejor nos toca saber, a lo mejor no nos toca saber, pero bueno, lo importante pues es el estado espiritual que tengamos. Claro Así que es. sí. Oye, Ceci. aprovecho antes de despedirnos para Gracias, invitar a sí. nuestros amigos a que nos dejen su número y a que sean parte de nuestros grupos de WhatsApp. Sí, estamos compartiendo artículos como lo que estamos hablando ahorita de la Tierra de Promisión y otros artículos que la Fundación Book of Mormon Central se preocupa y se ocupa muchísimo en investigarlos. Entonces, puedes tenerlo tú todos los días muy fácil en tu celular. Si nos dejas tu número, dinos de dónde eres porque tenemos ya varios grupos. Entonces, bueno, te podemos agregar a un grupo que ya tengamos en tu país. O abrir otro, O ¿no? podemos abrir otro. Podemos que eso abrir nos otro, 51. encantaría también. 51 grupos 51 tenemos ya. grupos ya Tú tenemos. puedes formar parte. Tú de- puedes ser el 52. Ayúdanos a nutrir las redes sociales con material decente. Hay cualquier cantidad de materiales que hoy se suben a redes sociales y no todos son productivos, Claro, Ceci. sí. No todos inspiran. No todos hablan de Dios. No todos hablan de Dios, casi ninguno habla de Dios, y la iglesia está haciendo un gran esfuerzo hoy en día por llevar material decente e inspirador hasta la puerta de su hogar. Ceci, concluimos el tema, la tierra de promisión. No sabemos dónde sea, pero ciertamente existió Sí, y claro. ciertamente Ley y ellos llegaron a esa tierra. Sí, que todo esto que hemos platicado en este día y el énfasis que hemos dado en seguir guardando los mandamientos y que nuestro lugar de origen puede ser, es una tierra prometida, nuestro lugar donde Una Sion, vivamos, ¿no? una Sion, que sigamos emulando el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. Así es, Eso ven, nos va a ayudar ven muchísimo. sigue, me dice el programa Sí. anual de la iglesia. No me lo di algo más que quieras. Repetidas veces habla de la tierra de promisión y bueno, a nosotros se nos invita a leer el Libro de Mormón y sabemos que podemos recibir las mismas bendiciones que recibieron las personas en el Libro de Mormón con las cosas que necesitamos hoy en día. Solo hay que obedecer los mandamientos. Así es, amigos, muchas gracias. No solamente Ley llegó a las costas del Nuevo Mundo, lo hizo Jared y su hermano en un tiempo, y lo hizo Mulek, hijo del rey Sedequías. Sí. Toda esta historia está en el Libro de Mormón. Los invitamos para que lo puedan leer. Al fin y al cabo, la gente no cree en el Libro de Mormón. Dense la oportunidad de creer en él
y dense la oportunidad de orar para Claro. saber si este libro es otro testamento de Jesucristo. Gracias, Ceci. Sí, gracias amigos. Gracias, Melody. Te voy a comisionar para que si encuentras el botón ahí le puedas poner stop a Nos esta vemos en la transmisión. próxima. Damos chance a que Melody vaya, Sí. que lo haga de buena manera y que nos sigan, Compartan el programa. que compartan y que nos sigan en WhatsApp, en YouTube, en página web y en Facebook. Muchas gracias.